Buenas tardes, estamos con el secretario de Hacienda, Arturo Herrera Gutiérrez, una entrevista para el sistema público de radiodifusión, para los medios públicos. Secretario, muchas gracias por aceptar esta entrevista, muchas gracias y por tenernos aquí en este hermosísimo Palacio Nacional. No, gracias por la invitación, con mucho gusto. Estamos ¿en qué fase, secretario? Hay un concepto que usted ha manejado que creo que es importante explicarle a nuestra audiencia, que esto que estamos viviendo no es una crisis económica como las que teníamos o estábamos acostumbrados antes, es decir, no es una crisis financiera que hable del derrumbe de los bancos como en la época de Cedillo o el derrumbe de las hipotecas basura como en el 2008, sino que es una crisis de diseño, el concepto que usted ha manejado. ¿Qué significa eso? Sí, usualmente las crisis que habíamos vivido nosotros y en el mundo, el detonador suele ser un problema en algún sector específico. Sí, Por ejemplo, en el año 2000 había una sobreinversión en el sector de tecnologías. Se pensaba que el sector de tecnologías, Internet, iba a crecer todavía más de lo que los creció. punto .com. Exactamente, es lo que llaman la burbuja de los .com, ¿no? Eh, en, eh, Antes hubo, por ejemplo, eh, problemas de balanza de pagos, es decir, países, por ejemplo, los que vivimos nosotros en los 80 o en el 95, donde eran países que estaban sobreendeudados, con deuda en una moneda extranjera a corto plazo. Entonces, si había un cambio en los mercados, alguna devaluación, eso detonaba un problema financiero. Lo que es diferente esta vez es que la crisis no viene a partir de un problema económico, de un problema financiero, de algún problema de sector, sino que la crisis es el resultado de una decisión explícita de los gobiernos de cerrar la economía. Es decir, la economía está cerrada no porque esté funcionando mal, Claro. sino porque es la forma de luchar contra la epidemia. Y no hay un problema de modelo económico que esté en crisis. Un poco lo que se ha explicado es que también este problema de salud tiene que ver con otra crisis dentro del modelo neoliberal o del modelo que estábamos acostumbrados a tratar con estas crisis. Mira, no necesariamente, pero sí hay un rasgo que es distinto. Yo diría, en los últimos años ha habido una preocupación a nivel global sobre la desigualdad, ¿no? Y la región más desigual de América Latina es Sí, México, sí, pero ya era una preocupación la desigualdad que estaba creciendo en otros países también. Es decir, Estados Unidos, las economías avanzadas, a pesar de que tienen resuelto una gran parte de sus problemas, son sí, países que son un poco más desiguales de lo que eran hace 20 años. Y lo que sí trajo el COVID fue que, aunque es una epidemia que le da a todos los países, a todo mundo, que ataca sin importar clases sociales, que es mucho más virulento en las personas mayores que tienen así es. algún problema, sí sí reveló un problema adicional, que es, y probablemente lo más ilustrativo fue el fenómeno de Nueva York, donde fue un tema dramático, ¿no? Este, eh, Gran parte de Así la es. población se pudieron ir a trabajar a su casa, eh, pero resulta que no todas las profesiones permiten esto. Es decir, un abogado en Wall Street se fue a trabajar desde su computadora, pero el trabajador que era un repartidor de comida, que además se Así es. necesitaba, o el que trabajaba en el metro, pues ese no puede conducir un tren del metro desde su casa. Así es. Y uno de los primeros muertes importantes, recuerdo hace semanas donde ya había 30 y tantos muertos con conductores del Del metro metro en Nueva York. Entonces, o de lo, servicios de transporte. así es. Así es que lo que esto mostró es que aunque le pegaba a todos, le pegaba de manera más virulenta a quienes estaban en la parte baja de la distribución del ingreso, los que tenían trabajos que no se pueden hacer de manera remota, etcétera. Entonces, vino a traer a la superficie algunas otras de las caras de la desigualdad. Si el origen de la crisis no es la falla de un sector económico, con todo y la baja del petróleo, es decir, esta cosa delirante que pasó con el petróleo de que llegó a menos cero, ¿no? Ahora, ¿en qué momento estamos? ¿Es el momento en donde paulatinamente vamos a la reapertura?
o todavía tenemos que esperar eh, unos coletazos más de esta decisión de cerrar la economía y las actividades, o ir equilibrando las dos cosas? Sí. Nosotros de manera muy esquemática nos gusta dividir este proceso en tres etapas, ¿no? La primera etapa es cuando nos enfocamos básicamente en la atención de la pandemia, en asegurarnos que las entidades de salud, el ISSSTE, el IMSS, SEDENA, Marina, el INSABI, los Institutos Nacionales de Salud, tienen el presupuesto para comprar el equipamiento y contratar a los médicos que se requiera. Hay una gran discusión sobre el número de ventiladores que se han comprado, etcétera. Pero por cada cierto número de ventiladores se necesitan médicos. También hubo necesidad Claro. de contratar médicos. Entonces hubo un esfuerzo muy importante, que es un esfuerzo básicamente del sector salud, y nuestro apoyo se circunscribió a asegurarnos que tenían el presupuesto y que tenían los recursos, ¿no? Entonces, en esta primera etapa se privilegia sobre todo el tema de bienestar de la población y de la salud. Después hay una segunda etapa donde nosotros lo entendemos como tratar de mitigar el impacto que tiene el aislamiento en la economía de las empresas y de las familias. Es decir, nosotros pedimos que la gente no salga a la calle, si la gente no sale a la calle, no compra en los restaurantes si es que el Así es. restaurante está abierto, entonces hay un problema de ingreso para ese restaurante y ese restaurante puede pasar Y varias de cosas, empleo. Así es. puede despedir a los trabajadores, a los cocineros o puede estar Sí. pasando problemas. Entonces, hacia esa etapa es donde están dirigidos un monto importante de los recursos que hemos operado a través de diversos proyectos. Es decir, cuando estamos dando créditos para las micro y pequeñas empresas, estamos pensando en que esas empresas no tienen flujos o que son muy limitados con respecto a que los tenían y hay que apoyarlos en este momento. Cuando tomamos decisiones que terminaron siendo muy buenas, que eran decisiones de carácter regulatorio en el sector Sí. financiero, pero que permitieran que la gente reestructurara sus créditos sin que se quebrantara, es decir, un pequeño negocio que tenía un crédito de trabajo con un banco y Así es. no tiene flujos, bueno, a partir de esa medida puede y acordar con el banco que va a tener un periodo de gracia de 3 o 4 meses sin que se le cobren intereses ni capital, justo cuando no tiene Liquidez. ingresos, ¿no? Entonces, hay una serie de medidas que iban enfocadas a esa segunda etapa. Pero después hay una tercera etapa que es muy importante, que es cómo empezamos el proceso de relanzamiento a partir de la apertura de la economía. Y esto no es trivial, porque el cierre de la economía y el cierre de la actividad tenía que ser muy drástico para que fuera eficiente en la lucha contra la pandemia. Y hasta ahora Sí. yo creo que hemos sido exitosos, ¿no? La primera etapa, por ejemplo, todos los recursos al sector salud, ¿esa ya se cumplió o todavía hay sectores o hay cosas que hay que hacer? Mira, yo creo que esa etapa uno tiene que ser cuidadoso porque esto, Puede tener sí, un pero yo rebrote. creo que ha sido muy buena en el sentido de, en la parte presupuestal hemos transferido mucho más de 20,000 millones de pesos para hacer estas compras, contrataciones, enfermeras. Lo que esto se ha traducido es que a pesar de que hemos tenido episodios importantes de contagio en lugares como Tijuana, como Cancún, como Tabasco, como Culiacán, no hemos tenido el desborde de los hospitales que se tuvo en algunos lugares, ¿no? Y no hemos tenido pues las escenas de tragedia que desafortunadamente se vieron en otros lugares. Entonces, todo hace suponer que hemos podido administrar el ritmo de tal forma que aunque va a haber contagios, aunque va a haber enfermos muy graves, tenemos la capacidad de atenderlos. Ahora, uno tiene que ser cuidadoso con ello Sí. porque, es decir, si todos salimos a la calle de manera súbita, si pensamos que el tema ya se resolvió, pues puede haber un nuevo brote. Entonces, depende el que lo controlemos de diversas cosas, depende Así de es. que se hayan comprado el equipamiento, el material, etcétera, que Así es. tengamos los médicos, que estén listos, pero también todavía depende de que seamos disciplinados los ciudadanos y mantengamos aún durante las próximas semanas la observación de la sana distancia. Y esta etapa de los créditos, que sería la segunda, que es la que se echa a andar en mayo, digamos, ¿hasta, hasta dónde puede mitigar el efecto de la recesión? Es decir, son 25,000 pesos en promedio.
algunos dicen que es poco, pero creo que son varias medidas las que tienen que ver con esto, ¿no? O solo se No, no, reducen los créditos. yo creo que había una combinación de medidas, ¿no? Eh, una eran estas medidas que están enfocadas a tratar de darle flujo a personas o a pequeñas empresas que sencillamente no los tienen ahora. Pero había otro tipo de medidas que están pensadas más en un sentido keynesiano tradicional, Exacto. que es el de tratar de dar créditos para que haya actividad económica a partir del gasto. Es decir, por ejemplo, hemos dado créditos para la vivienda a través del Fobiste, a través del Infonavit, y la idea es que ya sea adquiriendo una vivienda nueva o haciendo una mejora a su vivienda Sí. o bajo el principio de autoconstrucción, quien recibe ese crédito va a salir y va a contratar a una empresa o a un conjunto de albañiles, se va a comprar cemento, etc. Esto ya está, digamos, es la bisagra con la tercera etapa, porque la tercera etapa tiene que ver con cómo relanzamos a la economía. Y ahí hubo una reflexión muy profunda hacia adentro del gabinete Sí. de cómo tratar de equilibrar tres objetivos muy claros que por momentos se contraponen hacia adentro del gobierno. Tratar de minimizar el impacto de la epidemia meramente en su etapa de salud, de salubridad sanitaria, Sí. pero al mismo tiempo entendiendo que el aislamiento tiene efectos sociales y económicos. Y entonces tenemos que ir buscando cómo se va dando una apertura ordenada, porque también la falta de ingresos mata, ¿no? Claro, Y claro. la pobreza mata. Entonces Enferma. teníamos que buscar cómo equilibrar esto. Entonces, una de las primeras decisiones, y fue muy pensada, pero también observando lo que pasaba en otros países, fue empezar a ir preparando la apertura paulatina de tres sectores que nosotros considerábamos que eran centrales en esta estrategia. El primero es el sector de autopartes, porque es lo que va a permitir enlazar la apertura de Estados Unidos Así es. con la apertura industrial en México. Pero va más allá de eso, es una apuesta a que en los próximos años la economía mexicana va a tener un motor importante de crecimiento a partir del nuevo Tratado de Libre Comercio, ¿no? Exacto. En un mundo en que hasta antes del COVID lo que dominaba en la parte económica eran los conflictos comerciales internacionales, se había logrado tener certidumbre en la zona de Norteamérica y esa apuesta sigue siendo tan válida hoy como hace 3 meses. El COVID fue como una especie de impas en Así ese. es. Perdón la interrupción. ¿No es paradójico esto que con la tendencia más neoproteccionista ahora resulta que va a convenirle tanto a Estados Unidos como a México y a Canadá el TEMEC como una llave secreta, digamos, o una llave de ventaja regional para enfrentar lo que viene, ¿no? Sí, mira, yo creo que una de las cosas que el COVID descubrió, digamos los economistas pues pretendíamos saberlo, pero me quedó muy claro para todo el mundo, es el altísimo nivel de interrelación de la economía global, ¿no? Es decir, cuando hay un automóvil que se fabrica en México y a lo mejor dice por ahí hecho en México, en realidad algunos componentes Así se es. hicieron en China, partes se estuvieron haciendo en Estados Unidos. Hay un ejemplo de un académico mexicano muy interesante que analizó esto en su tesis doctoral a detalle y vio cómo, por ejemplo, un chip que se prepara en Guadalajara es exportado a Texas, en Texas lo ponen en un asiento de un automóvil y eso se vuelve a exportar ahora de Estados Unidos hacia México, donde en una fábrica en Así es. Tamaulipas hacen algo más, se vuelve a exportar a Estados Unidos, donde se le vuelve a cambiar y adicionar cosas y se manda a fábricas en el Estado de México donde las armadoras lo ponen ya en un vehículo. De Puede dar tal, 2 vueltas al mundo. sí, puede dar 2 o 3 vueltas. Entonces, y esto subrayó dos temas muy importantes. Primero, la conexión tan alta, porque antes se pensaba que en algunos países se fabricaban algunas cosas, en realidad ahora se Sí. fabrican pedacitos en todas, pero también trajo algo muy eh, a la superficie, algo muy delicado, que era un caso extremo que nadie había pensado, que es, ¿qué pasa si hay un país que cierra de momento y Así es. parte de esos productos de esta cadena se produce en ese país? Ese fue el caso de China, fue el caso de Wuhan, y entonces se interrumpió la producción en todos los países. Entonces, eso hizo pensar a todos
que a lo mejor valía la pena tener además diversificada la producción, no nada más en un solo país, Exacto. ya no por los conflictos comerciales, sino porque ojalá que no vuelva a pasar, pero si algo similar ocurre, es Así mejor que haya opciones. Y dentro de esta nueva lógica, México es una opción muy importante. Nuestra posición geopolítica y geográfica puede beneficiar en este momento del reinicio de actividades. Sí, sí, claramente, o sea, somos el país junto con Canadá más cercano a la economía más grande del mundo. Somos también, junto con Canadá y Estados Unidos, en un momento de conflictos comerciales internacionales, la zona que ya renegoció, que tiene certeza para los próximos 16 años. Pero hay también, para decirlo de manera muy franca, una ventaja adicional. Es decir, tenemos un tratado comercial con Estados Unidos y Canadá, pero nosotros somos la única economía en desarrollo, el único país emergente de esos tres. Entonces va a haber cierto tipo de inversiones que tienen más sentido que se vengan a México que se vayan a los otros dos países. ¿Comparativamente le puede ir mejor a México? No, O sea, bueno, la proporcionalmente. idea de estos tratados es que le vaya bien a todos, A si los no, tres. si no, no tienen sentido. Y aparte del sector automotriz, hay otro sector clave que es construcción. Sí, y construcción, la idea era una lógica distinta. Eh, Déjame retomar o dar un paso para atrás. Sí, El de automotriz, al habiendo empezado la epidemia primero en Estados Unidos, empezó el cierre primero y se esperaba que entonces la apertura fuera primero. Entonces nosotros tuvimos que adelantar y sincronizar la apertura de este sector para poder aprovechar. El sector construcción tiene una racionalidad distinta. Primero es un sector que se ha visto extraordinariamente afectado por el cierre. Hay una pérdida muy importante de empleos ya en las decenas de miles en el sector de la construcción. También, decenas de miles. sí, también dado que sobre todo los trabajadores de la construcción están en la parte baja de la distribución del ingreso y que estos trabajos son por su naturaleza eventuales, es decir, cuando termina una obra se van a otra, entonces estos trabajadores suelen tener ingresos bajos y suelen tener medidas de protección social muy precarias, es decir, es un sector que está sufriendo, pero además sus trabajadores están sufriendo. Pero al mismo tiempo es un sector que en gran medida las actividades son al aire libre, es decir, tiene un riesgo menor que otras actividades. Sí. Entonces, aquí es donde tuvimos que ponderar de manera muy clara cómo equilibrar los impactos sociales y económicos y pensar que este debía ser uno de los primeros sectores que nosotros permitiéramos actividades. Y son las razones que te dije, pero hay una razón adicional. ¿Cuál? Que es casi en todo el mundo y en México, el sector de la construcción es lo que se identifica como un indicador líder, que quiere decir que cuando la economía va a crecer, el sector de la construcción empieza a crecer antes que el resto de la economía. Sí. Y cuando la economía está cerca de su tope, el sector de la construcción empieza a caer antes que el resto. Entonces es como un termómetro de la vida económica del país y queremos que dé la temperatura correcta. Por eso es bueno, o por qué es bueno invertir ahora en infraestructura, en los proyectos de infraestructura del país. ¿Sería esta también una razón? En las casas, claramente es una de las razones, tiene un efecto multiplicador muy importante, es decir, cuando alguien está invirtiendo en una casa o en una obra, en el aeropuerto nosotros, pues hay trabajadores de la construcción, pero hay ingenieros, hay empresas que proveen cemento, que proveen varilla, etcétera. Tiene un efecto multiplicador muy importante. Pero hay además, yo creo, una segunda razón que para mí es central, que es cuando hay una crisis, y esta crisis es muy compleja, pero uno de los aspectos muy importantes es hay una caída de la demanda, es decir, la gente no compra ni las empresas compran porque pues, la actividad está cerrada. Al momento del relanzamiento es muy importante ahora dar un estímulo a la demanda en el sentido inverso. Y ahí un poco la idea es, pues si le vamos a dar un estímulo a la demanda, ojalá que sea a través de infraestructura, porque eso va a crear no solamente actividad económica hoy, sino va a crear actividad económica después. Es decir, cuando se construye un aeropuerto, cuando se construye un puerto, eso le va a dar servicio a los ciudadanos a lo largo de décadas. Entonces, si tenemos que acelerar el gasto,
mejor que lo aceleremos donde tiene impacto en el empleo hoy, pero también donde va a ayudar a la economía hacia el futuro. Entonces Keynes no estaba equivocado. No, 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 yo creo que, yo creo que ha habido dos fenómenos muy interesantes recientemente. Keynes escribe esto en el año 36, después de la Gran Depresión, y escribe en un contexto muy específico, en una caída global y brutal de la actividad económica a nivel internacional, con niveles de desempleo altísimos. Y durante muchas décadas, afortunadamente, el mundo no volvió a vivir una situación como esta. Y tal vez por eso nos habíamos olvidado un poquito de Keynes. La primera vez que se le retoma de manera muy importante es en el 2008 y en el 2009, cuando tenemos una crisis de este tamaño, cuando se vuelve a hablar de políticas contracíclicas, cuando se vuelve a hablar de dar un estímulo fiscal, etc. Y desafortunadamente ahora es en el tercer momento en un siglo de esa naturaleza, con una característica muy importante. Esta crisis es mucho más virulenta que la del 2008 o del 2009. Solamente para que tengamos un ejemplo del impacto, en Estados Unidos se han perdido casi 40 millones de empleos en las últimas 7 o 8 semanas, ¿no? Entonces, es algo muy, muy delicado. Y este modelo keynesiano, digamos, o neo-keynesiano, como podríamos llamarlo, también debería conducir a un nuevo pacto, al New Deal, con el sector empresarial. Sí, sí, yo creo que todos vamos a tener que repensar muchas cosas en el futuro, ¿no? Primero, a nivel internacional, hay una vocación ahora por la cooperación, que es algo que no existía. Es decir, al ser esta una crisis que cruza fronteras, donde la solución está en todos, salvo algunas cosas muy específicas de pronunciamientos muy puntuales con respecto a la OMS, etcétera, todo el mundo reconoce que tenemos que buscar cómo ir mejorando la cooperación internacional, tanto en la parte económica como en la parte de salud. Hay cosas que nosotros no vemos, pero que son claramente una preocupación central hoy en la esfera internacional. Es decir, primero, además de China, le dio a los países desarrollados, a Europa, a Estados Unidos, a Canadá, la epidemia. Después nos empezó a dar a nosotros, a los países de desarrollo medio. Sí. Pero la siguiente oleada va a ser en los países muy, muy pobres del mundo. África. En África. Y ahí sí hay una conciencia de que si no hay ayuda internacional, estos países no van a tener los instrumentos para paliar esta enfermedad y ver eventos trágicos como los que o peores como los que se vieron en Europa. Entonces, hay esta idea de la cooperación. Después hay una idea de la cooperación y de la solidaridad hacia dentro de los países. Esta idea de que cuando uno está manteniendo la sana distancia, no nada más se protege uno, sino protege a sus familiares, a sus colegas, a sus amigos, etc. A su gente mayor. Sí, entonces hay una idea de que uno tiene una responsabilidad colectiva, donde uno tiene que preocuparse por el otro y no nada más por lo individual. Y efectivamente un nuevo pacto con el sector privado, donde uno tiene que cuidar y ser responsable de las finanzas públicas, pero donde también reconocemos que todos somos corresponsables de mantener niveles de empleo, de tratar de mantener el bienestar de los mexicanos en esta coyuntura, de en la medida de lo posible que no se despida a la gente. Y yo creo que a pesar de que los números son muy duros, son menos duros de lo que podríamos haber esperado. Pudo haber sido un efecto mucho más fuerte en México. Sí, yo creo que pudo haber sido, primero si no se hubiera controlado el ritmo de la pandemia, porque lo que nosotros pudimos observar en otros países es que cuando el crecimiento de la pandemia era exponencial, entonces las medidas de aislamiento eran todavía mayores. Y porque todos pensamos que la economía está cerrada, y yo mismo utilizo ese término, pero en realidad hay grandes sectores que están abiertos, los periodistas están haciendo su trabajo, toda la cadena de alimentación, aunque la gente esté en sus casas, pues alguien le está llevando de comida y alguien le está produciendo y alguien le está transportando. Por supuesto, todo el sector salud, de hecho se han contratado muchísimos más médicos de los que existía y la gente pasa en sus casas, está leyendo, está viendo la televisión, etcétera, pero alguien está generando esa electricidad, lo cual quiere decir que el sector
de generación de electricidad ha estado trabajando casi permanentemente. Así es. Y esta impresión o esta falsa impresión que se ha querido generar de confrontación entre el gobierno federal y el sector empresarial, ¿es parte también de esta confusión de lo que estamos viviendo, secretario, o es desinformación simplemente? Pero yo creo que es un poco de ambas cosas, ¿no? Yo creo que si uno pudiera analizar algunas de las preocupaciones que tiene el sector privado o las cúpulas del sector privado y el gobierno, algunas son muy parecidas. O sea, nadie quiere que aumente el desempleo en México. Sí. Nadie quiere que haya una caída abrupta de la actividad económica en México. A veces tenemos instrumentos diferentes o pensamos que los instrumentos podrían ser distintos. Pero yo creo que una de las cosas que va a ser una responsabilidad de nosotros en cuanto el COVID deje de ser el tema más urgente en la agenda es cómo ir tendiendo nuevamente estos puentes con el sector privado, ¿no? Yo hay algo que siempre señalaba y era muy claro y transparente, y además es algo que es público, pero es el sector privado invierte 7 veces lo que invierte el sector público. Lo de nosotros Ok. es muy importante, pero a veces nada más es el detonador. Es decir, ellos en esa misma medida pues son responsables de generar más empleo que el que generamos nosotros. Así es que hemos sido en ese sentido socios en la generación de dinámica económica en el país antes del COVID y vamos a tener lo que hacer. Y a mí y a algunos otros de mis colegas en el gabinete nos corresponderá ver cómo cubrimos estas heridas que ha habido por temas, yo creo que son malentendidos, y ver cómo vamos trabajando juntos hacia enfrente. Hay una medida que creo que es importante explicar, por ejemplo, cuando se dice que no se ha hecho nada para apoyar desde la Secretaría de Hacienda, por ejemplo, y hubo un cambio de regla contable en la Comisión Nacional Bancaria de Valores autorizada por la Hacienda, que hasta donde yo tengo entendido ha generado 4.5 millones de solicitudes de reestructura de deuda, que parece muy importante. Es decir, ¿qué fue este cambio que se hizo de manera contable, que a final de cuentas también está beneficiando a muchos de los que tienen deudas con la banca? Mira, lo que nosotros nos dimos cuenta, y este será solamente uno de los cambios en esa lógica, es que si se aplicaban las reglas que están bien hechas, pero que están pensadas para periodos normales, en este periodo, Sí. muchos mexicanos iban a sufrir, ¿no? Muchos se iban Iban a sufrir, a sufrir. ¿no? Okay. Entonces, por ejemplo, pensemos en alguien que tiene una actividad que era, no sé, lo que sea, una tienda que tiene una actividad que es rentable y que la tiene que cerrar ahora por el COVID y que cuando lo abra va a ser igualmente rentable, Sí. pero tenía un crédito, entonces no iba a poder pagar los intereses y el capital, y entonces ese crédito iba a entrar en default, lo iban a boletinar, lo iban a poner en el buro de crédito, Exacto. le iban a exigir que pagara de manera inmediata, el banco iba a tener que reservar ese crédito y por lo tanto prestarle menos al resto de los sectores. Y básicamente lo que hicimos fue cambiar efectivamente una regla contable para que no se tuviera que reservar ese crédito y permitir que las personas reestructuraran sus créditos. Efectivamente se han recibido solicitudes por casi 4 millones de créditos. Por lo menos hasta la semana pasada había más de 3 millones de créditos que se habían reestructurado, y estos créditos eran de toda naturaleza, eran desde hipotecas, es decir, y eso protegía que la gente no fuera a perder o estuviera en riesgo de perder su casa en estas circunstancias, créditos para operaciones de negocios, créditos de empresas, pero también nos encontramos con un número muy importante de créditos de tarjeta de crédito. Exacto. Es decir, pues todos tenemos que comprar alimentos en esto, por más que estemos aislados. Algunos desafortunadamente tienen ingresos mermados o parte de su familia, y el uso de la tarjeta de crédito fue importante, ¿no? Pero y esto ha beneficiado mucho. Ha beneficiado muchísimo, pero fue solamente una medida muy similar que hicimos, porque hicimos una medida muy parecida por el lado de los créditos que el propio gobierno daba a través del Infonavit, del Fonacot, del Fobiste, es decir, para que si la gente tenía un periodo de estrés financiero ahora, pudiera posponer esos pagos.
Pero también en algo que fue extraordinariamente importante, lo hicimos con los seguros. Entonces tú piensas que alguien que tuviera un seguro de gastos médicos mayores, un seguro de salud, que perdiera su empleo y que esto lo obligara a que no pudiera pagar el seguro en estos momentos y perdiera el seguro de salud justo cuando hay una epidemia, ¿no? Sí. Entonces, este tipo de medidas que fueron, yo diría, la operación misma es muy oscura, los impactos son muy claros. En el nivel abstracto no son espectaculares, pero los efectos son Sí, muy, muy extensivos. sí, sí, no son nada sexys, como decía un profesor mío, Exacto. pero tienen impactos en la vida diaria de las personas muy claros. Antes de culminar esta entrevista, secretario, no puedo dejar de preguntarle que también una de las medidas que impactó o generó mucho escándalo fue el recorte de fideicomisos. Y entre esos fideicomisos, uno muy importante o con mucho simbolismo en la vida cultural del país es el FONCA. ¿Qué ha pasado con el FONCA? Es decir, ¿realmente es cierto que se cortó y que a este gobierno no le importa la cultura y recortaron los fondos? ¿O simplemente se van a administrar de otra manera? Sí. No, qué bueno que lo preguntas, pero yo creo que es un tema que no hemos hecho el esfuerzo suficiente por aclararlo. Primero, yo creo que todos los gobiernos del mundo tienen la obligación de apoyar la cultura y la ciencia, pero sobre todo un gobierno que se precia venir de la izquierda, un gobierno progresista. Estamos justo aquí frente a los murales Murales, así es. de Diego Rivera y esto es muy simbólico porque fue un esfuerzo de apoyar la creación artística desde el gobierno, en los edificios del Así gobierno, es. pero además de hacerlo para que no fuera como una pintura de gabinete, etcétera, sino que estuviera abierta Al público. al público, ¿no? Y nosotros tenemos que hacer. El FONCA es a través del cual se apoya el Sistema Nacional de Creadores, y déjame decirlo de manera clara ahora, no podemos, ni lo vamos a hacer, ni nos podemos permitir el lujo de reducir el presupuesto para el apoyo de los creadores. ¿Cuál es el mecanismo que lo hacemos? Si lo hacemos una transferencia a alguien que tiene una beca del FONCA a través del fideicomiso o a través directamente de la tesorería, en realidad eso debería ser secundario. Lo que importa es que ese tipo de apoyos, ese tipo de becas, ese tipo de estímulos a la creación se sigan dando. Y ese sí es un compromiso ineludible que vamos a tener. Teníamos una analogía muy clara porque el sistema del FONCA es muy parecido al Sistema Nacional de Investigadores que se opera a través del CONACYT. Y este no se opera a través de un fideicomiso, de tal forma que el vehículo es lo de menos. Yo creo que lo que creó la preocupación es el pensar que si se desaparecía el fideicomiso, se desaparecían los apoyos. Nada de eso va a pasar. ¿Sería una especie de SNI? Del Ya Sistema lo Nacional de es. Investigadores, pero para creadores. Ya lo es el Sistema Nacional de Creadores. O sea, de hecho las primeras dos letras del acrónimo son las mismas, Exacto. SNC, nada más se estaba utilizando un mecanismo diferente para hacer las dispersiones. Muchas gracias, secretario. No, gracias Muchísimas gracias por la entrevista y esperemos que este sea el inicio de muchas pláticas más, sobre todo en esta época de reapertura de la economía. Sí, tenemos que asegurarnos de que abrimos la economía con mucho ímpetu para que las familias sientan en menor medida los estragos de este aislamiento. Muchas gracias, secretario. Muchas gracias a ustedes. Esta fue una entrevista con el secretario de Hacienda, Arturo Herrera, para todo el sistema público de radiodifusión del Estado mexicano. Gracias.